En este video, continuaremos con el juego que consiste en encontrar al personaje. Detectar cuando el mouse sale de un área 2D. Para continuar con nuestro juego, nos dirigimos al inicio de nuestro código y agregamos las siguientes variables. Usaremos esta variable para darle 3 oportunidades de equivocarse al jugador. También podemos usar @export para cambiar el número de oportunidades desde el editor de Godot. Después usaremos esta variable para saber si el mouse está seleccionando el personaje. La dejaremos en false porque al inicio del juego no está seleccionando al personaje. Ahora nos dirigimos a la función anterior y comentaremos el código del ejemplo anterior. Como esta función se ejecuta cuando se está seleccionando el personaje. Entonces aquí cambiaremos el valor de esta variable a true. Recuerda que esta variable pregunta si está seleccionado el personaje. Pero cuando el mouse ya no esté seleccionando al personaje, debemos cambiar la variable a false, y para hacerlo necesitaremos usar otra señal. Así que nos dirigimos a las señales de ese nodo, y damos doble clic en On Mouse Acceder. Después seleccionamos el nodo que tiene el script, y damos clic en Conectar. Como puedes ver, se nos agregó este código que detecta cuando el mouse ya no está sobre el personaje. Así que aquí agregamos la variable, que pregunta si está seleccionado el personaje, y después cambiamos su valor a falso. Para probar que funciona, usaremos esta variable dentro de la función process. Y la agregaremos dentro del método print, para mostrar su valor en consola. Finalmente, ejecutamos nuestro proyecto. Y como puedes ver, nos aparece falso a cada rato en la consola. Pero si nos posicionamos sobre el personaje verde, veremos que nos aparece true. Así que nuestro código está funcionando. Ahora tenemos que detectar cuando el mouse dé clic sobre el personaje. Agregar colisión en el área de juego. Cambiamos de vista dando clic en este icono, y después agregamos un nodo hijo a nuestra escena. En este caso seleccionaremos un nodo 2D, y después daremos clic en Crear. Este nodo debe estar arriba del nodo Characters, y no debe estar dentro del otro nodo. Ahora damos doble clic en su nombre, y lo llamaremos Game Areas. Después le agregaremos un nodo hijo. En este caso seleccionaremos un nodo de tipo Área 2D, y después daremos clic en Crear. Después le cambiaremos el nombre por Game Area. Como recordarás, este nodo necesita un nodo de tipo colisión dentro, así que le agregaremos un nodo hijo. Seleccionaremos un nodo de tipo Collision Shape 2D, y después daremos clic en Crear. Ahora le agregaremos una forma a este nodo. Así que nos dirigimos a sus propiedades, y seleccionamos una forma de tipo rectángulo. En esta parte podemos seleccionar el color, así que seleccionamos un color verde. Después ajustamos el tamaño, para que cubra toda el área del juego. Pero sin cubrir las partes donde aparecerá la interfaz. Ahora vamos a detectar cuando den clic dentro de esta área. Detectar colisiones con el mouse. Seleccionamos el área que acabamos de crear, y nos dirigimos a la sección de señales. En este caso damos doble clic en esta señal. Después seleccionamos el nodo que tiene el script, y damos clic en Conectar. Esta señal es diferente a las anteriores, ya que sirve para detectar eventos que sucedan dentro del área. Y como puedes ver, tiene el parámetro event, que en español significa evento, y es la acción que se está realizando. Así que agregaremos este código dentro de esta función. Con este código,
preguntamos si el evento es de tipo mouse button. En pocas palabras, si estamos realizando una acción con el botón del mouse, se ejecutará el código que está dentro de esta sentencia. En este caso, mostraremos en consola el evento. Así que antes de continuar, comentaremos este código de la función process, para que no se ejecute. Y después ejecutaremos nuestro proyecto. Si damos clic en alguna parte del área verde que agregamos, veremos que nos aparece un mensaje en la consola. Para verlo mejor, cerraremos la ventana. Como puedes ver, aquí nos aparecen las propiedades del evento, que tiene el botón del mouse. Las propiedades que más nos importan son estas. La propiedad buttonIndex1 significa que se presionó el botón izquierdo del mouse. Y la propiedad preset, con valor true, significa que se está presionando ese botón. Por esa razón, cuando dejas de dar clic con el mouse, esta propiedad cambia su valor a false. Así que debemos detectar esas dos propiedades, desde nuestro código. Antes de hacerlo, comentaremos esta línea de código. Y después agregaremos el siguiente código. Con este código, preguntamos si el botón que se está presionando es el botón izquierdo del mouse. Y si todavía se está presionando ese botón, sin haberlo soltado. Entonces se ejecutará el siguiente bloque de código. Como recordarás, usamos esta variable para saber si estamos seleccionando al personaje. Así que si estamos seleccionando al personaje y dimos clic en el área de juego, se ejecutará el código que está dentro de esta sentencia. En este caso, solo mostraremos el mensaje que dice ganaste. Pero si dimos clic en un área que no tiene el personaje, entonces mostrará un mensaje que diga error. Así que para probarlo, ejecutaremos nuestro proyecto. Como puedes ver, si doy clic en un área que no tenga el personaje verde, me aparece el mensaje que dice error. Pero si doy clic sobre el personaje verde, entonces me aparece el mensaje que dice ganaste. Así que está funcionando correctamente. Pero vamos a añadirle un sistema de vidas. Agregar sistema de vidas. Como recordarás, hace rato agregamos la variable que tiene 3 oportunidades. Así que usaremos esa variable para el sistema de vidas. Dentro de la sentencia else, agregaremos el siguiente código. Con este código, le restamos 1 a la variable de oportunidades. Y después agregamos este código, para revisar las oportunidades que tenemos. Con este código preguntamos lo siguiente. Si tenemos 0 o menos oportunidades, entonces nos mostrará el mensaje que dice perdiste. Aquí puedes agregar una pantalla de Game Over si quieres, pero por el momento nos sirve este mensaje. Ahora usaremos esta función dentro de la sentencia else. De esta manera, esta función siempre se ejecutará cuando cometamos un error. Así que vamos a probar si funciona, y ejecutaremos nuestro proyecto. Como puedes ver, si damos clic fuera del área que tiene el personaje verde, nos aparece el mensaje de error. Y cuando nos equivocamos 3 veces, nos aparece el mensaje que dice perdiste. Así que ya funciona nuestro juego. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.